Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor, que nos acompañan en este curso de formación básica en los escritos de la Biblia. Hoy continuamos con la lección número 37, titulada El libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a contemplarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles son la continuación del Evangelio de Lucas y narran el nacimiento del cristianismo y de la primera iglesia. Aquí encontramos las raíces de un mensaje y de un modo de vida que ha sido decisivo en la historia de la humanidad. La iglesia, presentada en los Hechos de los Apóstoles, es la comunidad de los discípulos guiados por el Espíritu Santo. Dan testimonio del Señor desde la experiencia de la fraternidad. La introducción, capítulo 1, versículo del 1 al 11, nos llama a la memoria el inicio y el final del Evangelio de Lucas. El evangelista inicia los hechos con la ascensión de Jesús al cielo, casi recordando la escena final de su evangelio en Lucas capítulo 24. El autor de los Hechos de los Apóstoles es Lucas o bien uno de sus discípulos. Es su evangelio. Lucas narró el tiempo de Jesús y en los Hechos narra el tiempo de la iglesia primitiva. La fecha es seguramente posterior al evangelio, escrito hacia el año 80. Por tanto, el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito hacia el año 85 o 90. El mensaje de los Hechos tiene como destinatario a la iglesia en la que se han apagado los primeros ímpetus y ha comenzado a aparecer la desdidia y la apatía. Una iglesia nacida de la misión de Pablo, llamada a llevar el mensaje de Jesús a todo el imperio romano. Tiene algunas características. Por ejemplo, Lucas se sirvió de varias fuentes. El Evangelio de Marcos, la famosa fuente Q, los archivos orales y escritos de varias comunidades, los recuerdos vivos de los apóstoles, los recuerdos personales sobre Pablo. Reelaboró este material y dio a su escrito una forma unitaria. Ha sido escrito con gusto y refleja una habilidad comparable con la de otros escritos de la época helenista. Son relatos narrativos con una intencionalidad ejemplar, es decir, provoca en el lector el deseo de vivir aquellas mismas experiencias que está leyendo, de profundizar en eso, y eso es lo que interesa, porque ya que están en un sentido de relajación, Lucas lo que quiere es volver a revivir ese espíritu en Cristo Jesús. Los discursos insertados a lo largo de los relatos se centran en lo esencial, la muerte y resurrección de Jesucristo, como fuente de salvación de todos los hombres. Hay también sumarios, que son breves resúmenes de la vida comunitaria que van marcando las transiciones y ofrecen al lector una pausa de reflexión para que se detenga y comprenda el sentido de lo que se encuentra escrito en este libro. Los orígenes del cristianismo son un punto de referencia para los creyentes de todas las épocas. En el seno de aquella comunidad tuvo lugar la primera vivencia del mensaje predicado por Jesús en Palestina. Y no solo los creyentes, sino también historiadores, filósofos, pensadores, desean acercarse al nacimiento del cristianismo para encontrar las raíces de un mensaje y un modo de vida que ha sido decisivo en la historia de la humanidad. Por eso, el libro de los Hechos resulta tan atractivo. Así pues, al leer los Hechos de los Apóstoles debemos tener presente la iglesia de la que habla, la iglesia que nos presenta y la iglesia a la que se dirige, para que así podamos comprender a profundidad qué es lo que quiso hablar San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Lucas presenta en los Hechos la expansión del Evangelio hasta Roma, centro del mundo entonces conocido, bajo la guía del Espíritu Santo. El Evangelio toma su fuerza misionera hacia los confines del mundo. El mismo Jesús declara el programa de la iglesia: seréis mis testigos en Jerusalén, a través de Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Los Hechos describen cómo el cristianismo surgió a su matiz judía y se cambió a una religión universal. Leyendo los Hechos, saltan a la vista que los apóstoles son en definitiva Pedro en primera parte y Pablo en segunda.
Pedro es el evangelizador cristiano judío y Pablo es el evangelizador que abre las puertas de la iglesia a la universalidad del evangelio, el evangelizador que lleva a la iglesia hasta los confines de la tierra. Lucas manifiesta en el desarrollo de los hechos que sea Pedro como Pablo alcanzan la unidad de criterios y a la escucha del Espíritu la iglesia se abre a su verdadera misión, que es el anunciar el evangelio a todas las criaturas. Los verdaderos protagonistas del evangelio son pues no son pues las personas, sino el Espíritu y la palabra, el evangelio y el querigma. Tiene, como dijimos, sumarios y discursos, que son los resúmenes que describen el desarrollo y las características de las primeras comunidades. Recuerdan al lector los progresos que va haciendo la palabra en su difusión bajo la acción del Espíritu. Los discursos, por ejemplo, aproximadamente un tercio de los hechos están dedicados a los discursos de Pedro, de Pablo y de los otros discípulos. Los discursos carismáticos de Pedro en Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4 y Hechos 5, y los grandes discursos misioneros de Pablo en Atenas, en Lucas, en Hechos 17, Hechos 20, en Mileto, en Jerusalén, Hechos 2, ante Félix en Hechos 21, ante el rey Agripa en Hechos 26 y a los judíos en Roma en Hechos 28. Y también nos muestra el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7. Entonces, Lucas lo que quiere es mostrarnos no solo a profundidad qué fue lo que pasó o cómo vivió la iglesia, sino cómo fue expandiéndose, cómo fue creciendo y cuáles fueron los problemas que se topó durante todo su camino. ¿Cuál es la división y el contenido temático de Hechos? Tiene una introducción, Hechos capítulo 1 del 1 al 11. La iglesia de Jerusalén, Hechos 1:12 al 8:3. La expansión de la iglesia en Asia Menor, Hechos capítulo 8 versículo 4 al 14 versículo 28. En Samaria, en la conversión de Pablo, Pedro de Cesarea, fuera de Palestina, liberación de Pedro, primer viaje misionero de Pablo a Chipre y Asia Menor. También tiene la asamblea de Jerusalén en Hechos capítulo 15. La expansión al mundo griego en Hechos capítulo 15 al capítulo 21. Aquí está el segundo viaje de Pablo y el tercer viaje de Pablo. Y termina con de Jerusalén a Roma en Hechos capítulo 21 al capítulo 28. Pablo en Jerusalén, en Cesarea y luego hacia Roma. ¿Cuál es la enseñanza del libro entonces de los Hechos de los Apóstoles? Porque aquí vemos una gran división y contenido. Pero ¿cuál es la enseñanza? Primero, el querigma, el anuncio del acontecimiento pascual. Lucas nos transmite los primeros anuncios de la fe de los apóstoles. Este querigma lo podemos estudiar en los 5 discursos de Pedro y en los de Pablo en Antioquía. Esa forma, esa fuerza, esa gracia de anunciar a Cristo ante los paganos, ante los que no lo conocen, y que se conviertan de 3.000, de 5.000 y un gran número en el Señor. Es solo una fuerza que solo el Espíritu Santo puede dar a través del querigma bien explicado y bien enseñado. El Espíritu Santo es el gran protagonista. El libro de los Hechos se puede llegar a titular el libro del Espíritu Santo. Son protagonistas presentes en todas las decisiones o actuaciones de la iglesia. Es el Espíritu que se convierte a los apóstoles en testigos e intrépidos misioneros de Jesús en Pentecostés, en Hechos 2, y delante de los hombres, en Hechos 4 y Hechos 5 y Hechos 10. El Espíritu Santo es la fuerza que lanza a la iglesia naciente hacia los confines de la tierra, que envía en misión a Felipe, a Pedro, a Pablo y a Bernabé. Este Espíritu es el mismo Espíritu de Jesús que se perpetúa en la iglesia, hacer repetir los mismos gestos de Jesús y anunciar su palabra, hacer repetir la oración de Jesús. La presencia del Espíritu como protagonista de la misión continúa hoy y siempre en la iglesia. Es importante saber releer la historia de la iglesia e incluso la historia nuestra personal con la luz de la fe y del Espíritu Santo. La comunidad cristiana, un ideal. Las características que distinguen la comunidad son la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, la fracción del pan, la oración y la comunión de bienes. Características que hoy en día sigue teniendo la iglesia, aunque cuesta, pero sigue teniendo algunas de estas. Una iglesia misionera y universal. Desde el capítulo 6, Lucas nos relata la expansión progresiva de la iglesia. Esta apertura misionera y universal no fue un paso espontáneo de la noche a la mañana, sino muy doloroso y discutido. A pesar del fuerte impulso del Espíritu Santo, fue un camino sufrido de discernimiento,
de siempre mayor comprensión, de apertura a las inspiraciones de Dios y a las necesidades de la realidad. También Hechos nos muestra una iglesia ministerial. La comunidad cristiana que perfila Lucas y la que Pablo describe en sus cartas crece y se identifica también como una iglesia ministerial. Es decir, es una comunidad que bajo la acción del Espíritu Santo es capaz de determinarse y encontrar las personas que necesita para su misión. Así, a los apóstoles, que tienen la misión de anunciar la palabra y la oración, se añaden primero a los diáconos, servidores, como Esteban y Felipe. Luego serán los misioneros, como Pablo y Bernabé, responsables de la comunidad. También nos muestra una iglesia apostólica. Los ministerios o servicios o dones del Espíritu para la iglesia tienen una característica bien clara. Todo servicio y toda opción importante en la iglesia todo tiene como centro y punto de referencia a los apóstoles. Los 7 diáconos son presentados a los apóstoles que les imponen las manos. Las decisiones del Concilio de Jerusalén son avalados y rubricados por Pedro y Santiago. Pablo sube varias veces a Jerusalén para confrontar su fe y su predicación con Pedro. También una iglesia probada y perseguida. Desde el inicio no es una iglesia perseguida, pero sigue valiente, confiada en la fuerza del Espíritu, perseguida por los mismos judíos observantes de la ley mosaica, porque los apóstoles admiten a los paganos, dispersándoles de la circuncisión y de la ley mosaica, pues solo les bastaba la fe en Jesucristo, y perseguida por los romanos paganos que veían en el tenor de vida de los primeros cristianos un atentado y una fuente llamada de atención a la vida de lujo, vanidades y placeres desenfrenados que llevaban los paganos. Podemos concluir diciendo entonces que los Hechos de los Apóstoles nos presentan el modelo de vivencia cristiana, es decir, allí encontramos cómo debemos vivir nosotros, cristianos del siglo XXI y de todos los siglos, unidos en el amor a Cristo, junto con nuestros pastores, el Papa, los obispos, nuestros sacerdotes, a quienes obedecemos, y con quienes trabajamos codo a codo en la construcción de la Iglesia de Cristo y alimentados en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de la Iglesia, donde podemos encontrar el crecimiento, la expansión y el desarrollo profundo de esta Iglesia. Acá es un pequeño resumen, pero podemos darnos cuenta que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro del Espíritu Santo y de la Iglesia hasta los confines de la tierra. Gracias por haber estado con nosotros en la lección número 37. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 38. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.